ante todo, muchísimas gracias, Fabio. Qué gusto reencontrarte aquí. Llevamos un rato largo sin vernos. Qué gusto estar aquí. Muchísimas gracias al subsecretario distrital, el doctor Iván, por la invitación, al doctor William Mendieta, secretario distrital. Cordial saludo a mi colega de panel, el doctor Carlos Muñoz. Pero ante todo, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí y brindarnos esta oportunidad de avanzar en esta conversación tan importante que nos plantea este panel de los derechos de lo no humano. La pregunta que nos formula Fabio realmente es una muy buena pregunta. Es una pregunta de esas que uno siempre agradece cuando se la hacen. Es una oportunidad para decir muchas cosas. Yo les quiero confesar algo antes de empezar a desarrollar la pregunta, y es que me trajo a este espacio una de las circunstancias más felices que lo puede llevar a uno a cualquier espacio, pienso yo, y es la escritura de un libro. Yo publiqué este libro que tengo aquí en las manos hace ya un par de años, que se llama Derechos Humanos y No Humanos de Última Generación: la superación del antropocentrismo en el derecho constitucional. Este libro es el que me tiene aquí. Y en ese libro lo que intenté hacer como editor, porque es un libro colectivo, fue avanzar en la discusión de qué es lo que está pasando en el derecho en general y en la teoría del derecho en particular, y aún más específicamente en la teoría de los derechos humanos, a raíz de estas grandes transformaciones que implican hacer el tránsito, y me parece muy acertada la forma como titularon el panel, hacia los derechos de lo no humano, los derechos humanos de lo no humano. Y entonces, para responder la pregunta, ¿cómo ha transformado, en qué medida han transformado este nuevo paradigma a la teoría del derecho? La respuesta de manera categórica es la siguiente: en gran medida. ¿Sí? Es una transformación de altísimo impacto, pero además es una transformación claramente positiva en mi entender. Y entonces, para que lo aterricemos la pregunta de la manera más concreta, cuando venía aquí reflexionando sobre estos temas, creo que se pueden agrupar en 4 las grandes transformaciones que implica el reconocimiento de los derechos de lo no humano. La primera, y tal vez la más obvia, es la ampliación del espacio y sujetos de protección de los derechos humanos a nuevas entidades. Y ese no es un detalle menor, porque los derechos humanos tienen dentro de la teoría de los derechos humanos lo que se ha denominado una vis expansiva, una vis o fuerza expansiva, es decir, tienen vocación a multiplicarse, a expandirse. Y de ahí el análisis y la categorización de los derechos humanos en generaciones, que es algo de lo que tal vez podremos hablar aquí en algún momento. Entonces, lo que estamos viendo es exactamente eso: una fuerza expansiva de los derechos humanos a nuevos objetos y sujetos de protección. Y esto se inserta además en un principio básico del derecho constitucional moderno, que es el principio de irradiación. El derecho constitucional tiende a crecer. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de protección de toda una serie de libertades, de derechos, inicialmente solo de los seres humanos, pero ahora de otras entidades de carácter no humano. Entonces, esta expansión se ha venido produciendo de manera paulatina, pero sostenida y sostenible, y lo podemos observar en las distintas generaciones de derechos humanos. Esta nueva generación de derechos humanos es la quinta, la de los derechos de lo no humano, que son básicamente los derechos de los animales, los derechos de la naturaleza y los recursos humanos, y unos nuevos derechos que se están empezando a configurar y que son un poco más problemáticos, que son los derechos de la inteligencia artificial. Entonces, esa sería, digamos, la primera gran transformación: la expansión o ampliación del ámbito de protección de los derechos humanos. Segunda gran transformación: esta expansión de los derechos humanos ha dado lugar a una reformulación de la teoría de los derechos humanos, ha dado lugar al nacimiento de nuevas teorías de los derechos humanos y por ende termina impactando también nuevas teorías del derecho. ¿Cuáles son esas nuevas teorías? Justamente ese fue el esfuerzo que intenté hacer en este libro como editor, tratar de aproximarme un poco a esa transformación de la teoría del derecho y la teoría de los derechos humanos. Es una carga de profundidad, tiene muchas implicaciones, pero quisiera aterrizarla aquí fundamentalmente
en dos o tal vez tres transformaciones que son perceptibles en la teoría de los derechos humanos. La primera, hay un tránsito indiscutible, muy nítido, del antropocentrismo que había caracterizado hasta ahora nuestra concepción del derecho en general y en particular del derecho constitucional hacia una visión más amplia, ecocéntrica, dicen algunos cuando se quieren concentrar en la naturaleza y sus nuevos derechos, pero también es un tránsito hacia una visión más amplia con nuevos sujetos de protección humanos que no se agotan en la naturaleza. Incluyen a los animales, que ahora los consideramos seres sintientes en el paradigma jurídico positivo colombiano, pero también a otras formas, a eventuales formas de vida no biológica. Y esto toca todo el tema de la inteligencia artificial, del posthumanismo, de los cyborgs y otra serie pues, de puertas que se abren de posibilidades de sujetos de protección. Esto no es un tema menor. Superar el antropocentrismo que nos había caracterizado en nuestra cultura jurídica a través de estos derechos es fundamentalmente un cambio de paradigma muy, pero muy fuerte, cuyos perfiles apenas estamos empezando a delimitar y a entender en la producción jurisprudencial, en la doctrina y en la conversación pública, que es justamente lo que estamos haciendo en este momento. Esa es una forma en la que se transformó la justeoría de los derechos fundamentales, pero hay otra. Por ejemplo, y esto está en el libro, en el capítulo mío, este tránsito hacia los derechos de los no humanos supone ya el colapso definitivo del justnaturalismo. El justnaturalismo ya no nos sirve para fundamentar los derechos humanos. Si queremos entender los derechos humanos desde una perspectiva realmente científica, ya no podemos hablar de derechos naturales, porque los derechos nada tienen de naturales. Todos los derechos son objetos culturales y luego de culturales políticos. Y eso yo creo que ya quedó tremendamente claro con este tránsito hacia los derechos de quinta generación. Es decir, el justnaturalismo colapsa y emerge con toda nitidez el carácter cultural y político de los derechos humanos, porque los derechos humanos también son objetos políticos, tanto desde la perspectiva de las luchas sociales, que los terminan posicionando como conquistas jurídicas, como desde el punto de vista ya jurídico institucionalizado, cuando se vuelven objetos jurídicos que constituyen límites al ejercicio del poder, que además son intangibles. Son intangibles por parte del legislador y son intangibles incluso por parte del poder constituyente, según algunos teóricos. Tienen tal entidad que están por encima del poder constituyente. Y bueno, esto ha dado nacimiento también a nuevas teorías de los derechos humanos. Yo vengo tal vez desarrollando y promoviendo una en la teorización que he hecho de los derechos humanos, ante todo los he entendido como mecanismos de pacificación. Los derechos humanos yo pienso que deben verse como herramientas de pacificación de nuestras sociedades. Si ustedes analizan la historia de los derechos humanos, primera generación, Revolución Francesa, segunda generación, las dos guerras mundiales, derechos económicos, sociales y culturales, tercera generación, años 50, 60 del siglo pasado, los derechos de la tierra, los derechos colectivos, el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente sano, cuarta generación de derechos humanos, la disrupción tecnológica, la protección frente a las nuevas tecnologías, Internet, las TIC. Y ahora, quinta generación de derechos humanos, los derechos de las entidades no humanas, los derechos de lo no humano, derechos de los animales, derechos de la naturaleza, derechos de la inteligencia artificial. Todo esto le apunta a una nota común, que es reducir los niveles de violencia en el mundo. Esos son los derechos humanos, son herramientas de reducción de la violencia. De la violencia más brutal y más básica, que es la violencia letal, los derechos de primera generación, el derecho a la vida. Luego de la violencia económica y social, la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades. Luego la violencia que generan los retos globales colectivos, la guerra,
¿sí? El derecho a la paz es de tercera generación, el derecho al medio ambiente sano también. Luego la violencia que generan las nuevas tecnologías y sus riesgos, la cibercriminalidad, toda la exclusión que puede generar la brecha digital. Y ahora tal vez la novedad es que estamos haciendo el tránsito hacia la reducción de la violencia frente a las otras especies y los otros seres vivos. Fíjense lo interesante. Es como si hubiéramos logrado pacificarnos inicialmente intraespecies entre nosotros los humanos y ahora el reto es pacificarnos, controlar nuestra violencia frente a otras entidades sintientes. Los animales, o no sintientes pero vivas, la naturaleza y eventualmente conscientes y sintientes como las nuevas formas de inteligencia artificial avanzada. Esto es una transformación que quise desarrollar aquí de la teoría de los derechos humanos. Este es el segundo gran efecto, consecuencia que yo pienso que podemos identificar, pero hay más. Tercera consecuencia, Fabio. Esto ha dado lugar a nuevas prácticas y fenómenos jurisdiccionales. Ha transformado también el aparato judicial y el sistema de garantías y protección de los derechos humanos. Y esto desde luego supone enormes retos para los operadores jurídicos, enormes desafíos, porque hay nuevas preguntas que están sin respuestas. Podríamos decir que a raíz de este cambio de paradigma hay un déficit jurídico en este momento de protección. Se los aterrizo con un ejemplo. ¿Qué acción tenemos para proteger a los animales y a la naturaleza y eventualmente a la inteligencia artificial? Entonces ahí vemos ya las dificultades que empiezan a aparecer. La acción de tutela. ¿Sí? El tema que mencionabas ahorita, Fabio, el tema del oso chucho, es paradigmático de esta situación. Entonces necesitamos proteger al oso porque estaba encerrado. ¿Sí? Entonces, un operador jurídico, la Corte Suprema de Justicia, echó mano del habeas corpus. ¿Sí? Es un derecho humano, fundamental. Pero pues eso hizo mucho ruido, ¿no? Generó una disonancia jurídica. Hombre, ¿el habeas corpus se le puede aplicar a los animales? ¿A un oso? Sí, dijo la Corte Suprema de Justicia, pero después otro operador jurídico dijo no, no se puede. Entonces está en proceso de construcción el sistema de acciones de protección de estas nuevas entidades no humanas que ahora son titulares de derechos humanos. Sabemos que queremos protegerlos, pero ¿con qué acción los vamos a proteger? ¿Qué acción puede interponer un animal para protegerse? ¿Por intermedio de quién? Tal vez con los animales no es tan complicado. Bueno, están sus dueños, seguimos manejando la noción de que hay propiedad. El tenedor. Pero ¿y la naturaleza? ¿Sí? El río Trato, el río Cauca, ¿cómo interpone acción para proteger sus derechos? O la Pachamama. Tenemos que, digamos, desarrollar mejor esa ficción jurídica, ¿no? Para darle dientes al sujeto de protección. Y la inteligencia artificial ni se diga. Esto no es algo tan lejano como muchos creerían. Ya en el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo hay discusiones de proyectos legislativos para darle personalidad jurídica a los robots más sofisticados, tanto para bien como para mal, sobre todo el tema de la responsabilidad. Imagínense ustedes los robots de conducción automatizada, que es la gran promesa en este momento de la inteligencia artificial, reducción de los accidentes de tránsito a cero prácticamente. Pero en el momento en que falle un robot de estos, ¿quién responde? ¿El robot propiamente dicho? ¿El fabricante del robot? ¿El científico de datos que lo programó? ¿El propietario del vehículo que opera con el software de inteligencia artificial? ¿Sí? Entonces los retos jurídicos son enormes. Hay un déficit de herramientas jurídicas para aterrizar ya en la práctica jurídica y en el litigio cómo funcionan estos nuevos derechos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la acción idónea para sacar adelante este tipo de protecciones? Y hay toda otra serie de matices en torno al desarrollo jurídico, pues del impacto de estos nuevos derechos. ¿Sí? El tema de la jurisdicción también se puede discutir. ¿Sí? El tema de la legitimación por activa,
quién es el que está facultado por el derecho para proteger estos derechos, son de orden público, cualquiera los puede pedir, o el directamente afectado, que sería el tenedor del animal, como decía aquí el colega, o el dueño del objeto, o el doliente del recurso natural, ¿sí? Entonces es bien interesante, ese es un reto fundamental que le plantea este nuevo paradigma a los operadores jurídicos. Tercero, ¿cómo voy de tiempo? Ya se cumplieron los 10, esto va muy rápido. Bueno, entonces cierro rápidamente. Cuarta transformación, el diseño de políticas públicas. Y aquí les puedo hablar desde la experiencia. Ya no diseñamos políticas públicas de la misma manera. Si estamos inmersos en este nuevo paradigma, tenemos que tener cuidado de que nuestras políticas públicas no vulneren los derechos de la naturaleza, derechos ambientales, ni los de los animales, ni los de eventualmente la inteligencia artificial. Yo en el cargo actual que tengo en la organización electoral, que soy el planificador estratégico allá, tuvimos que crear de manera urgente el grupo de gestión ambiental. Y en nuestro plan estratégico tuvimos que incluir un quinto objetivo estratégico, que era el objetivo estratégico ambiental. Nuestra entidad no podía seguir operando como una entidad del siglo XX, es decir, como una organización pública que hacía caso omiso de que esta es la primera vez en que nuestra especie está al borde de una extinción masiva porque está destruyendo el planeta. Entonces hubo una reformulación orgánica dentro de nuestra entidad, la Registraduría Nacional del Estado Civil, para crear un grupo específico de profesionales de primer nivel, ingenieros ambientales, que nos diseñaran un PIGA, un Plan Institucional de Gestión Ambiental. ¿Para qué? Para cuidar que toda nuestra operación fuera respetuosa del medio ambiente y que la registraduría se convirtiera en una entidad que contribuya a mitigar el desafío que nos plantea el cambio climático y no agravarlo. Y esto es transversal. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que hemos tenido que hacer desde la Oficina de Planeación para irradiar esta nueva visión de nuestra operación. Esto pasa por cosas tan elementales como política de cero papel, no consumir tintas tóxicas en el caso de que tengamos que imprimir, incentivar entre nuestros funcionarios el transporte y la movilidad sostenible, que compartan el carro, que vayan en bicicleta al trabajo, bicicleta común o al menos en bicicleta eléctrica. Instalamos unas estaciones de carga para incentivar a la gente a que comprara scooters eléctricos, pero básicamente es un cambio de mentalidad, ¿sí? Tenemos que apuntarle a insertarnos en estas nuevas sensibilidades, porque en últimas el cambio de paradigma es ese, hay una transformación y una creación de nuevas sensibilidades frente a los animales, frente a la naturaleza y frente a eventuales nuevas formas autónomas de decisión y de conciencia. Y paro aquí porque quiero respetar el planteamiento aquí de Fabio. Muchas gracias.